Nosotros tenemos una guía y como guía al fin nos indica las lecciones bíblicas que debemos ir estudiando o compartiendo con ustedes domingo tras domingo. Este manual viene acompañado de 4 unidades. En la primera unidad nosotros estuvimos mirando las grandes historias bíblicas. Segunda unidad vimos ahí a Primera y Segunda de Pedro y a Judas. Pero en la tercera unidad, debido a las tantas actividades que teníamos en el mes de diciembre, no fue posible, y abro un paréntesis, lamentablemente lo cierro, de que no pudimos participar en la totalidad de la unidad número 3. Esta nos habla de los profetas menores. Profetas menores que de menores no tienen nada, porque el mismo mensaje profético que le fue dado a los llamados profetas mayores, tales como Jeremías, Isaías, Ezequiel, entre otros, ellos también tenían un mensaje contundente. Ahora bien, haciendo un análisis, podríamos decir, bueno, menores en cuanto a contenido, porque hoy vamos a tener el privilegio de compartir con ustedes un profeta menor llamado Miqueas. A veces, cuando hacemos mención de uno de estos nombres, nos son como desconocidos, porque tengo conocimiento que en varias iglesias, no en esta, en varias iglesias se ha dicho, han venido predicadores y cuando van a iniciar su lectura bíblica le dicen a la iglesia, un ejemplo, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Habacuc. Hay muchos que dicen, ¿de quién? ¿Habacuanto? No, ese nombre no está en mi Biblia. Asimismo, si le dicen Amós, Oseas, Jonás, Joel, hay algunos que son conocidos, pero hay otros que no se conocen. Y los predicadores de hoy en la actualidad pocas veces predican acerca de los profetas, sean mayores o menores, porque siempre se inclinan a dar su mensaje, y no es malo, del Nuevo Testamento. Le voy a invitar que si usted trajo su manual, váyase ubicando en la lección, en la última lección de la unidad número 3 que vamos a estar compartiendo. Dios juzga y restaura. O sea, el Dios que juzga y restaura es el tema central de la clase de hoy. Esto está inmerso en el libro de Miqueas del capítulo 1. Tiene 7 capítulos. Vamos a ver en síntesis desde el capítulo 1 del verso 1 hasta el 6 o el 7 inclusive. Luego vamos a pasar al capítulo 6, vamos a ver de unos cuantos versículos, de 1 al 14, y luego, si nos da el tiempo, en el capítulo 7 algunos versículos. El Señor sabe hasta dónde nos permitirá llegar. Pero antes de entrar en materia, vamos a compartir con ustedes un trasfondo profético que es muy importante, hermano. La profecía es bastante linda. La palabra de Dios, que es la Biblia en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, se convierte en un mapa. Porque ustedes saben que si un ingeniero no va a la universidad
y se prepara y va acumulando crédito académico hasta que se hace profesional para poder hacer una edificación y poder interpretar un plano. Si no lo hace, no es ingeniero. Un médico pasa mucho tiempo estudiando en la universidad, se gradúa. Para poder dar un veredicto de un paciente hay una serie de análisis y de placas que si no las sabe entender puede hasta matar al paciente. Un marinero, si no tiene una carta de navegación, una bitácora, no va a poder conducir, igualmente que un aviador. Es decir, que todas las profesiones que existen en nuestro ambiente y como seres humanos que somos, tienen que tener una trayectoria, tienen que tener una capacidad o tienen que tener una guía, valga la redundancia. Nosotros como cristianos tenemos nuestro mapa. El mapa que nosotros tenemos es la santa y bendita palabra de Dios, que nos hablan desde el principio de la creación hasta el final. Y entre ellas hay un inmerso. Pero a medida que usted vaya estudiando y va interpretando y se va metiendo, va conociendo cómo fue la creación, qué sucedió con Abraham, con Isaac, con Jacob, qué pasó con Moisés, cómo se dividieron las 12 tribus de Israel y así sucesivamente hasta el llegar al nacimiento de Jesucristo, hasta su segunda venida. Eso es lindo, mi hermano. Y lo que nos ayuda a llevar ese orden cronológico es la profecía bíblica. Dios usó a Miqueas para predecir varios acontecimientos extraordinarios. Uno ya que han ocurrido, que están cumplidos, y otros que están por cumplirse. Los que son amantes a las profecías, como yo, y eso no es malo, vemos que con la destrucción de Samaria, de Jerusalén y el templo, eso es un acontecimiento que pasó, pero tenemos el privilegio de que hoy en la clase que vamos a compartir con ustedes, Miqueas nos habla acerca de la destrucción de Samaria y de Jerusalén en el capítulo 1, del verso 6 hasta el verso 7. Y nos habla de la destrucción del templo en el capítulo 3, verso 12. También nos habla de otro acontecimiento que ya se cumplió, que fue el cautiverio de Babilonia. Ahí hay mucho de qué hablar. Y el retorno del mismo, capítulo 7 del verso 7 del verso 11 y adelante. Eso usted lo vaya copiando, porque no, el tiempo, como a veces digo, no nos favorece para poder hablar de todas estas cosas, pero sí se lo dejo de tarea. Estúdiense para que no se pase por alto ese gran material que tenemos de los profetas menores en la unidad número 3, porque ya posteriormente, el próximo domingo, estaremos hablando, y no es un secreto, ni me estoy asumiendo ya, adelantándome, que vamos a entrar a la unidad número 4 y ahí vamos a estar escuchando lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Es decir, que no se pierda esa oportunidad, porque en el próximo domingo ya estaremos con las cartas paulinas. Aparte del cautiverio y el retorno del mismo, nos habla Miqueas en el capítulo 5, verso 2, el nacimiento del Mesías en Belén. Una porción bíblica tan linda que yo me gocé en gran manera cuando la estudiaba, donde dice: tú, Belén Efrata, la que ha sido más minimizada. Eso era de la tribu de Efraín, una ciudad de menosprecio. Y a Dios se le plació que Jesucristo, es una historia linda, naciera ahí en Belén de Judea. Hay otros eventos que todavía no se han cumplido, por eso es que la profecía es linda, mi hermano, como el retorno de Israel, que es una profecía por cumplirse, el retorno de Israel de los 4 extremos de la tierra, porque usted sabe que en la diáspora, por sus pecados, que lo vamos a ver a continuación, Israel fue llevado cautivo por su desobediencia. Pero vamos a dejarlo ahí para no adelantarnos antes de tiempo. Aparte del retorno de Israel, está por llegar la batalla de Armagedón. Otro tema interesantísimo
interesantísimo e importante. Eso está en el capítulo 4 de Miqueas, podemos disfrutar de ello ahí, del verso 11 hasta el 13. Y por último, nos habla de la paz mundial que establecerá el Mesías. Eso en el capítulo 4, del verso 1 hasta el 5. Estaremos dando unas pinceladas hoy a ver hasta dónde podemos llegar con esto, porque es demasiado material. Mis hermanos, podemos compartir con ustedes en este día de que Miqueas, Isaías, Amós y Oseas fueron los 4 grandes profetas del siglo VIII antes de Cristo. Pero no obstante a eso, Miqueas tuvo el privilegio de escribir el más importante versículo ético que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es? Dirían ustedes. Pues si usted se va al libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, encontrará lo siguiente. Dice a la letra: oh hombre, Él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno. Hay una admiración. ¿Y qué pide Jehová de ti? La respuesta: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En esta mañana, cuando yo llegué, como siempre llego todos los domingos, manso y humilde, me siento ahí, empecé a orar, me llama doña Melba: señor Morel, usted va a tener el privilegio de tener la lectura bíblica de hoy. Como como yo a veces digo, en este ejército somos soldados y tratando de ser obedientes, me dice la cita bíblica que va a ser en Colosenses capítulo 3, del verso 1 hasta el 17, y cuando yo veo la vida antigua y la vida nueva, e inmediatamente parte de esas cosas vamos a irla tratando. Ahora digo, pero Dios mío, pero me gocé, y posiblemente, para no adelantar ni abundar mucho sobre eso, es posible, valga la mención, que el mensaje venga por esos lados. Es decir, que yo me gozaba y me decía mismo, como hay un argot muy popular, en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Bien, hermano, para ya entrar en materia y sintetizada, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 1, y vamos a ver lo que podemos sacar de los versículos 1 y 7 inmediatamente. Tenemos 3 subtemas para desglosarlo en el día de hoy, donde veremos que Dios reprende el pecado. Otro punto es que el pecado tiene consecuencia, y como dice la verdad central, el texto que vamos a leer ahora, Dios restaura, porque vamos a estar hablando el Dios que juzga y restaura. Encontramos el texto que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? Y contesta: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así es, porque Dios restaura a aquellos que se humillan ante de Él. ¿Por qué comenzamos hablando de que Dios reprende el pecado? Si leemos en Miqueas capítulo 1, del verso 1 hasta el 7, vamos a encontrar la respuesta. Pero a modo de información, es muy importante que usted sepa, como yo también no lo sabía y lo llegué a conocer, Miqueas profetizó principalmente en Judá. Ustedes saben que Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Judá correspondía al reino del sur,
con su capital Jerusalén. Y él profetizó en los tiempos de Jotán. Un dato muy importante. En el año 750 al 735 antes de Cristo. También profetizó en el gobierno de Acaz, un rey que fue malísimo. No hay tiempo para explicar eso. Pero eso fue en el año 735 al 715 antes de Cristo. Y por último, a Ezequías, del año 715 al 686. Sin embargo, es necesario mencionar que aparte de ser ese Miqueas de Moreset de Gad, del lugar de Judá, de la parte sur, también él profetizó para el pueblo de Israel, el reino del norte, que tenía como capital a Samaria. Ahí está la historia bíblica que nos habla acerca de la relación y la incompatibilidad que había entre los judíos y los samaritanos. Al profetizar Miqueas, veremos que habla acerca del juicio futuro por los pecados pasados. Es decir, que en el momento que Miqueas está dando su profecía, todavía no ha ocurrido lo que él está profetizando. Pero veremos en el desarrollo cuándo se llegó a cumplir eso. En Miqueas capítulo 1, verso 2 hasta el 5, leemos lo siguiente. Me he propuesto leerlo textualmente porque la profecía bíblica es un asunto muy serio. Y aparte de ser muy serio, es muy delicado. Usted no puede venir aquí a inventarse cosas que la Biblia no lo dice. Y a estar creyendo que María estaba lavando y que se le acabó el jabón o que andan pajaritos en el aire. No, usted tiene que concentrarse, porque por eso es que hay tantas divisiones, tantas iglesias por ahí que se llaman ser cristianas con una interpretación errónea, y mayormente cuando se da con relación a los asuntos proféticos. Por eso yo me limito a hacer la siguiente lectura textualmente. Si usted quiere y puede ir conmigo, en Miqueas capítulo 1, del verso 2 hasta el verso 5 dice lo siguiente. Oíd, eso es un mandato. Ojo, pueblos todos. Si fue para ellos, también es para nosotros en la actualidad. Está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí, porque Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se van a derretir los montes debajo de él, o sea, debajo de Dios. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Aquí vemos, mi hermano, que se presenta una escena de un tribunal de justicia, porque recuérdense que el tema que estamos tratando es Dios, el juez que juzga y restaura. Dios es el juez y Judá e Israel son los acusados. Conforme a la lectura bíblica, estas naciones han sido convocadas a un procedimiento jurídico. Porque ¿quién va a ser el juez y parte de esto? El mismo Dios. El Señor en estos momentos de esta profecía ya había examinado las evidencias y había dictaminado que los acusados eran culpables y que producto de eso iba a venir la ira basada en su justicia. Nosotros sabemos que Dios es amor, ciertísimo, pero también sabemos, valga la
mención que Dios es fuego consumidor y que la paga del pecado es muerte. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por tal razón, la justicia de Dios ante su santidad le obliga a, en un momento dado de pecado, tiene que establecer la justicia. Por la trayectoria bíblica, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, tanto Israel como Judá, o sea, las 12 tribus de Israel, ahí está la historia, fueron bastante desobedientes. Dios le trató y se manifestó con ellos de una forma extraordinaria. Desde que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia sería extraordinaria. Pero en su omnisciencia, en su omnipotencia, ya Dios sabía cómo se iba a conducir ese pueblo. Y se atrevió a decirle a Abraham, su amigo: el pueblo será numeroso como las estrellas del cielo. Mira a ver si tú lo puedes contar. Ahí había una teofanía, una comunicación entre Dios y Abraham. Ciertamente no la podía contar, pero también Dios no va a hacer nada sin antes decírselo a sus siervos, sus profetas. Lo vamos a seguir mirando hacia adelante. Le dijo a Abraham: pero quiero que sepa que serán esclavos en tierras ajenas por 430 años aproximadamente. Vemos aquí en la lectura que estuvimos que es tan poderoso el veredicto que Dios le va a dar, que dice el texto que las montañas se van a derretir como la cera cuando es puesta al fuego, y que la tierra se abrirá. Dios no juega. Todos esos acontecimientos sucedieron, hermanos, al pie de la letra. Porque no es mi propósito venirle a transmitir conocimientos que ustedes no conozcan. Pero ustedes saben lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando la invasión babilónica, y también saben lo que les sucedió a la nación de Judá, o sea, a esas dos naciones, la tribu del norte y lo del sur. Una fue invadido por los babilonios, sabemos lo que dice la historia bíblica al respecto, y los otros por los asirios, que ahí están las informaciones. Dice el versículo 5, donde el Señor aclara la razón en la cual, por qué está su pugna, o por qué no está de acuerdo con relación a las actitudes que está llevando el pueblo de Israel. Y no solamente para Israel y no para aquellos tiempos. Es bueno que vayamos mentalmente haciendo una comparación mental, que es muy bueno cuando yo digo, pero a fulano, y cuando yo no me miro a mí. No solamente nos vamos a someter, porque fue por el pueblo de Israel, pero qué malagradecidos eran. Qué malos fueron ellos. Dios los sacó de Egipto, le dio maná, pasaron el mar rojo en seco, luego pasaron el Jordán y los bendijo, y la ropa que tenían nunca se le gastó. A veces, pero ellos fueron muy desobedientes. Y nosotros, también el mensaje es para nosotros hoy en día. Eso lo veremos ya para la conclusión. El Señor aclara aquí en el versículo 5 del capítulo 1 lo siguiente: todo esto, o sea que les responde, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. ¿Y cuál era su mayor pecado? Hermanos, que esa bendita gente, viendo las maravillas que Dios había hecho, que dice la palabra de Dios, que una nube le iba guiando de día y una columna de fuego de noche. Y no obstante a eso, viendo las maravillas de Dios, cuando ya ellos se fueron ubicando en sus lugares correspondientes, ¿qué hicieron? Que se fueron detrás de los ídolos.
una de las cosas que Dios detesta, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y una de las cosas que Dios detesta, todo pecado es afrenta ante Dios, pero Dios nunca ha estado de acuerdo con lo que es la idolatría. Estos señores, aunque seguían adorando al Señor en su templo, su corazón estaba lejos del Señor. ¿Cómo? Sí. Y no aquí, porque eso aquí no se da en la iglesia de la cristianización. Pero hay muchos lugares que no solamente, si sumamos los 700 años de la profecía y los 2000 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estaríamos hablando de un promedio de unos 2700 y tantos años aproximadamente. Pero hoy en la actualidad también se da que usted puede estar en el templo del Señor y su corazón estando muy lejos de la realidad. Ojalá que eso no se cumpla aquí con usted ni conmigo, porque sería triste. Pueden ser que se den esos casos, por eso le dije que aquí no, pero se dan para que no digamos, pero esas eran profecías, que eso fuera para el pueblo de Israel. No, eso es para nosotros, hermano, hoy. Para nosotros hoy. Podemos estar en la iglesia y nuestro corazón estando muy lejos del Señor. Y hoy se estuvo hablando del perdón, del amor, de la justicia, de la misericordia y andar en comunión con el Señor. Esas son las etiquetas que hay que tener para ser un cristiano verdadero y veraz. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 6. Haré pues de Samaria, oigan dónde está la sentencia, porque la palabra de Dios es clara. Aparte de, como le dije al principio, que Dios dice en su palabra que no hará nada sin antes decírselo a los siervos, a su profeta, Dios no anda con tapujo. Dios llama al pan, pan y al vino, vino. Aquí encontramos que dice, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viña, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque los dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Cuando uno encuentra palabras, oye, pero ¿cómo? ¿Los dones espirituales? No, no se está hablando de dones espirituales. Yo busqué en el diccionario bíblico esta palabra. Los dones en esta ocasión eran unos recipientes de marfil que lo llegaron a usar. Aquí hablamos de 3 reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Jotán fue malísimo, Acaz fue peor, y el mejorcito de todos estos reyes fue Ezequías. En los tiempos de Acaz había una señora llamada Jezabel, la esposa de él, y tenía un templo para adorarle a los ídolos. Y esos dones que se habla ahí eran unos recipientes de marfil que hoy la arqueología ha encontrado. Dicen los estudiosos, los datos están por ahí, de que han encontrado los arqueólogos esos recipientes de hecho de marfil. Y esos recipientes, valga la mención y la redundancia, se utilizaban para echar perfume, para hacerle culto a los dioses, aparte de ser usado en el templo para diferentes aplicaciones. Entonces el Señor dice, miren, ni los dones, o sea, ni esos recipientes van a quedar. Hoy en la actualidad, como dice aquí ese verso, haré de Samaria, ustedes los que han ido a Israel han de saberlo, porque yo lo único, no he tenido el honor ni el privilegio, yo nomás lo veo por documentales en televisión, pero veo, hay unos documentales de Jerusalén por dentro y por fuera. Y yo he visto por la televisión, porque todavía quizás en uno de esos viajes que dé el pastor, no descarto que yo también la acompañe a Israel. En Samaria, que era en este tiempo de la profecía la capital de Israel,
Hoy lo que hay son montones de ruinas. Y la tierra no sirve ni para plantar viñas, o sea, uvas. Y todos esos cimientos están destruidos. Igual que el templo de Jerusalén, que dicho sea de paso, ya no se puede decir que es el templo de los israelitas, porque eso le corresponde hoy a los árabes. Es el llamado la mezquita de Omar, también se le llama el domo de la roca. Dice la palabra de Dios, y yo lo creo, que se va a llegar un momento donde se edificará el templo en ese mismo lugar. Pero hasta ahora no le pertenece a los israelitas. Eso tiene mucho que decir y está ese problema montado. Pero posteriormente sí se hará. ¿Y qué pasa allí? Que hay una total destrucción. Apenas los israelitas, los miembros de las 12 tribus, apenas lo que tienen es el muro de los lamentos, que también sé lo que es el muro porque lo he visto en los documentales de televisión. No es porque yo haya ido a Israel. Yo veo ahí a los israelitas vestidos de negro con un sombrero, que ustedes lo ven pasando la mano a esos muros, y eso es lo único que queda. Esos muros serán reconstruidos, pero eso fue una devastación, porque vinieron primeramente los babilónicos, luego vinieron los asirios y destruyeron todo. Ay, mi madre, yo mirando este reloj, siempre como que sucede ese problema. Bien, mi hermano, dice el versículo, tengo que avanzar rápidamente para poder estar a tono con el tiempo. Tengo que ir abreviando. Aquí podemos decir, Dios redimió al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Le dio líderes que lo guiaran a la tierra prometida y convirtió en bendición la maldición de Balaam. Eso ustedes lo saben, que hasta una mula habló en esa ocasión. Mis hermanos, me voy ya casi con el alma en la mano, porque venía con un deseo de compartir con ustedes esto, pero son tantas las cosas, pero nos quedamos con lo que el Señor nos permita decir. Es esencial que los cristianos recordemos, mis hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ese recuerdo nos puede ayudar a mantenernos centrados en la adoración, que es lo único que le podamos dar al Señor. Y apartarnos, y la adoración nos ayuda a no apartarnos del camino del Señor. Aquí vemos que había un dios llamado Moloch, que le ofrecían niños. Óigame bien, había hasta un rey de Israel, a uno de esos dioses que estaba con una estatua grande y era un horno de fuego. Llegaron a sacrificarle a los hijos para tener la bendición de los hijos, su hijo primogénito. Y mirando Miqueas esa situación, se atrevió a decir en una ocasión, en el verso 6, capítulo 6, verso 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Ahí viene la pregunta. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de 1 año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿O daré mi primogénito para la rebelión? El fruto de mis entrañas que fluye de mi alma. Entonces dice la respuesta. No, eso es una respuesta, un contumaz. A Dios no le bastaría hacer que usted ofrezca edificios, no, que le haga millares de ofrendas. No, los sacrificios que Dios ordenaba, conforme a la expresión que vimos en el capítulo 6, que hemos leído hasta ahora, verso 6, es que podamos alcanzar el perdón, la gracia y su misericordia por nuestro bien comportamiento. Entonces, Miqueas inmediatamente, aparte de que los israelitas tenían la ley de Moisés y la palabra de los profetas, él se atrevió en su discurso a resumir todas estas cosas en 3 mandamientos. Primero, dice, obren con justicia, lo leímos. Segundo, amen la misericordia, también lo leímos.
Y tercero, preséntense con humildad ante Dios. Como me gusta cumplir con lo que me ordena ese reloj que está ahí, me veo en la obligación de conducirme a la conclusión de esta exposición en este día. Pero sí, mi hermano, con todo respeto y amor en Cristo se lo digo, no se pierda de ese tremendo panorama que está contenido en la unidad número 3 acerca de los profetas menores. Para concluir, si no confiáramos, mis hermanos, en el poder soberano y en la liberación que Dios tiene para con nosotros, fácilmente, ustedes lo saben, nos entregaríamos a la desesperación. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción, pero de todas ellas nos librará Dios. En vez de seguir viviendo en justicia y proclamando el Evangelio, si no hacemos eso, que confiamos plenamente en el Señor, nos convertiríamos en personas centradas en nosotros mismos, que solo buscan su conveniencia. Pero la esperanza nos ayuda a confiar en Dios en medio de estos tiempos que son y seguirán siendo peligrosos. Cuanto mejor conozcamos al Señor, tanto más podremos confiar en Él con respecto a nuestro futuro. Esta profecía era los pecados que iban a hacer en un futuro por los pecados pasados. Dios no pasa nada por alto. La seguridad está en que Dios cumple su promesa y eso es paz para nuestro corazón. No debemos, amados hermanos, perder la esperanza, porque conocemos a Dios y podemos confiar plenamente en Él. Que Dios le bendiga.